Sí, buenas noches a los amigos de mi oficina aquí en YouTube, a todos los que nos acompañan semana a semana viendo las charlas de filatelia de Latinoamérica y del mundo. Esta vez me ha tocado dar una charla sobre Ecuador, la primera serie conmemorativa del Ecuador, entre guerras y asaltos desde el titular. Sin antes agradecer a Henry Márquez, Alfonso Molina y Mauricio Mejía que están siempre coordinando todo este tipo de eventos y ayudando en la parte técnica para que las charlas sean grabadas, suban a YouTube. Y continuando con este mérito que nos hemos propuesto todos los filatelistas de Latinoamérica que participamos, tanto dando charlas como escuchándolas, más de 100 filatelistas ya, y tratando de llegar a las 1000 charlas cumpliendo un récord informativo, un récord de conocimiento, un récord para el futuro, algo histórico, grabando lo que más o menos hemos hecho, lo que hemos coleccionado, nuestros hobbies, y grabando todo esto en el canal de YouTube para que quede como una especie de algo inédito, documentado para el futuro, para la gente las nuevas generaciones que quieran dedicarse a la filatelia, quieren dedicarse a la historia, coleccionar sellos, coleccionar sobres, coleccionar un poquito de historia, que siempre será algo positivo en lo que es los hobbies de hoy en día. El tema que yo manejo el día de hoy es un tema que conmocionó a Ecuador durante unas épocas que se manejaban desde 1845 a 1865 más o menos. Entonces, para la charla del día de hoy les he preparado un bosquejo que durará aproximadamente 45 minutos, en donde veremos algo de historia, veremos algo de estampillas y finalmente terminaremos con una especie de relato de cómo realicé el montaje de todos estos sellos para una exposición. Un montaje sencillo, una colección de sellos realmente comunes, la gran mayoría, exceptuando los sobres, son un poco raros. Los sellos son bastante comunes, pero te da una idea de que para ser un expositor no necesariamente tienes que tener material caro, material difícil, sino con un poquito de iniciativa y con un poquito de un plan y un desarrollo en la cabeza, tú puedes llegar a fomentar y a cubrir los 5 marcos que son el mínimo requerido en una exposición, tanto nacional como internacional. Pasamos entonces un poquito a comentarles de qué se trata la exposición del día de hoy. Vamos a continuar con el plan de la charla, relatándoles ahora el plan de la charla. El plan de la charla habla un poquito de la guerra interna que ocurrió aquí en el Ecuador el 6 de marzo de 1845. Recordemos un poquito antes que Ecuador como república se funda en 1830, que es desde donde nace ya la República Independiente del Ecuador y tiene su historia propia. Hoy día vamos a hablar un poco de la guerra interna que ocurrió el 6 de marzo de 1845, apenas de 15 años de habernos convertido en República Independiente. Posteriormente tomaremos acento sobre la guerra interna del 5 de junio de 1895, exactamente 50 años más tarde, otra guerra también muy similar a la anterior. Vamos a hablar de un personaje interesante que estuvo en el Ecuador, que coleccionaba estampillas, era un dealer de estampillas, muy enlazado con los políticos, muy enlazado con el sistema burocrático de aquella época y que tuvo en sus manos unos contratos para realizar estampillas, tuvo en sus manos matasellos, tuvo en sus manos posibilidad de reimprimir los sellos y tuvo en sus manos posibilidad de matasellar sellos a favor, bajo pedido, el señor Valenzuela. Posteriormente vamos a hablar de la emisión regular de 1896, que es la primera emisión conmemorativa del Ecuador, la que conmemora algún hecho, es la primera justamente. Luego de 1865, en donde fue nuestro primer sello emitido, que contenía el escudo de armas. Posteriormente hubo otras emisiones con escudos de armas y con efigies de soberanos, efigies de presidentes, etcétera. Pero una emisión conmemorativa, conmemorando un hecho, como es este caso es la primera que se realizó en Ecuador y se dio lugar en 1896. Un poquito para que tengan un aspecto del tiempo. Esta emisión posteriormente fue resellada con el bienio 1897 y 1898. Veremos las causas del por qué se reselló, los tiempos. Y finalmente tuvo también un segundo resello de un círculo que enmarcaba correos provisionales con el escudo de armas del centro. También vamos a revisar el porqué de este resello, todo lo que implica sus franqueos, todo lo que implica sus errores y todas las vicisitudes
que bordeaban alrededor del correo provisional. Y finalmente, como luego de acumular durante aproximadamente 40 años estos sellos, decidí hacer un montaje tradicional para mostrarla en una exhibición que tuvo lugar este año. Este montaje se realizó en una forma flash, le puse ahí porque lo hice en 3 semanas aproximadamente este montaje. Ese es el plan de la charla para el día de hoy. Entonces arrancamos con la guerra interna del 6 de marzo de 1845, como les dije, apenas a 15 años de haberse liberado ya el Ecuador, de haber sido ya constituido el Ecuador. Se dio una guerra interna entre liberales y conservadores. Esta guerra interna se conoció como la Revolución de Marzo o la Revolución de 1845. Se desarrolló entre el 6 de marzo y el 17 de junio de 1845 y fue un movimiento revolucionario que enfrentó a las fuerzas del presidente Juan José Flores, conservador en funciones, nació en Venezuela, pero primer presidente de la República del Ecuador, y que era un general, y a las facciones rebeldes opositoras marxistas, que veían en el Ecuador una especie de entorno liberal. En base a esto se dieron estos enfrentamientos. El 6 de marzo triunfaron los liberales y se escribió una nueva página de la historia. Se conoce la revolución como revolución marxista. Marxista por el hecho de que se realizó en marzo, no por el hecho de que tenga algo que ver con Carlos Marx. Básicamente, el pueblo estaba cansado de los atropellos de Juan José Flores, que al final era una especie de dictador, y hicieron esta revolución, guerra civil interna, en donde liberaron básicamente el presidente Juan José Flores, y asumieron un triunvirato. El triunvirato de gobierno fue fundado en Guayaquil y lo componían Vicente Ramón Roca, José Joaquín de Olmedo y Diego Noboa y Arteta. Justamente a la derecha ustedes pueden ver las fotos de los tres próceres, de los tres personas que integraron el triunvirato y tenían ya su historia antes, ellos de haber sido próceres en la revolución en Guayaquil, cuando hubo una independencia de Guayaquil, las guerras libertarias de 1820, antes de que Ecuador se libere, ya en Guayaquil había mucho movimiento libertario, mucho movimiento de este tipo, y también teníamos un poeta que era José Joaquín Olmedo, ¿no? Que apoyaba mucho todas estas ideas libertarias. Está justo como se puede ver en uno de los sellos emitidos en la parte derecha, las imágenes de ellos. La guerra interna del 6 de marzo de 1945 concluyó con una nueva bandera, inclusive, ¿no? Que marca los colores blanco y celeste con tres estrellas al centro. Esta bandera fue instituida en el país y es muy similar a la bandera actual de Guayaquil, ¿no? Entonces representa mucho este movimiento a las fuerzas locales independentistas de Guayaquil, que siempre han estado en el comando, en el liderazgo de lo que es las guerras libertarias en el Ecuador. Vicente Ramón Roca fue uno de los líderes de la Revolución de Marzo. Este fue el líder del Triunvirato. Con esta revolución se comenzó un periodo nacionalista que duró hasta las crisis de 1858-1860. Y este periodo, como les mencioné, se conoce como el marxista. Posteriormente, Roca fue presidente del Ecuador en un periodo y eso da la importancia de su actividad intelectual y su actividad durante la presidencia de Ecuador en este triunvirato. José Joaquín Eufrasio del Medio Maruri fue otro líder de la Revolución de Marzo, un poeta guayaquileño, como les mencioné, e integrante también de este triunvirato. Ahí a la derecha podemos ver cómo quedó el diseño en la estampilla y a la izquierda podemos ver su fotografía. Diego Novoa Arteta fue otro de los integrantes de este triunvirato y él también, al igual que Roca, fue posteriormente presidente del Ecuador. La guerra interna de 5 de junio de 1925 se dio básicamente por el tema de la igualdad de género, la educación gratuita y la educación laica, que era lo que buscaban los liberales. Esto se reflejó en muchas cosas y tuvo 8 años de poder dentro de sus acciones en lo que es el gobierno. Inclusive un año antes ya habían cambiado la bandera del Ecuador de la anterior que había. Estamos hablando ahora de la guerra interna de 5 de junio de 1895, ¿no? Es una guerra que fue posterior a la guerra que les dije del triunvirato anterior, fue 50 años posterior, en donde dentro del triunvirato anterior ya se posesionaron, ejercieron su periodo, perdieron, ¿no? Posteriormente, luego Roca fue presidente, nuevo presidente, y finalmente al cabo de 50 años nuevamente fueron avasallados y perdieron, sobre todo en lo que es unos sitios donde está la Hacienda La Elvira, cerca de Bahoyo,
lo que es la hacienda que era antes de Juan José Flores, que le manejaba su hijo. Ahí perdieron en unas dos par de guerras tremendas y dejaron el poder, ante lo cual los conservadores volvieron al poder. Pero 50 años más tarde vino otra guerra interna, que es la del 5 de junio de 1895, en donde Eloy Alfaro estuvo a la cabeza de esta guerra para vencer y tomar posesión de la presidencia de Ecuador y cambiar inclusive la bandera anterior, que ya estaba cambiada un año antes, en lo que es prácticamente la bandera actual el día de hoy. Esta guerra interna del 5 de junio de 1895 es la segunda guerra de los liberales contra los conservadores. El pueblo de Guayaquil se pronunció en contra del presidente Vicente Lucio Salazar y nombró jefe supremo a Eloy Alfaro, que vino desde el destierro que estaba en Panamá y se inició la famosa Revolución Liberal, una corta guerra civil con la que conquistó el poder político. Estuvo muy apoyado él en lo que es el sistema militar, en donde la cabeza del sistema militar estaba manejada por Antonio Elizalde Lamar. Él inclusive había trabajado con Juan José Flores antes, pero cuando intentó eternizarse en el poder, él tomó parte activa de lo que es la Revolución Marxista en 1845, que puso fin a la dominación floriana. Fue el jefe militar del movimiento anterior y en base a eso también se da su imagen en una de las estampillas que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos también un personaje interesante aquí en que sale a relucir ahora. Dentro de estas guerras, la Segunda Guerra, en 1195, teníamos un militar que había estado exiliado en Costa Rica, que es Leonidas Plaza Gutiérrez, un militar más que nada dedicado al ámbito marino, y él, cuando Alfaro volvió de Panamá, insistió muchísimo para retornar. Él también había sido uno de los personajes que estaba desterrado. Él justamente vivía en Costa Rica en esa época. Y obviamente, finalmente Alfaro dio paso a su retorno. Este general Leonidas Plaza Gutiérrez tenía una hermana que era Dolores Leticia Plaza, casada con José Ignacio Enrique Valenzuela. Este personaje, José Ignacio Enrique Valenzuela, era un filatelista y comerciante de sellos de la ciudad de Guayaquil y aprovechó de su cuñado con los contactos a nivel estatal para, al mejor estilo de Nicolás Siebeck, intervenir en lo que es concerniente a emisiones de sellos, reimpresiones, ventas, compras y todo lo que es el negocio en que participó dentro de lo que es esta serie, el famoso señor Valenzuela. Eh, la emisión regular, la emisión regular de 1896 se dio con el objetivo de conmemorar las dos guerras de los liberales, siendo esta la primera serie convertida al Ecuador, como les mencioné. Entonces tenía en su parte izquierda una leyenda que conmemoraba la Primera Guerra Civil del 6 de marzo de 1845, cuando el triunvirato asumió el poder. Y también la Segunda Guerra Liberal del año anterior, el 5 de junio de 1895, cuando Eloy Alfaro asumió el poder. Entonces, esta serie tenía ambas indicaciones, ambas leyendas, aparte de Unión Postal Universal, y el menor valor era de 1 centavo. La emisión constaba de 7 sellos, los cuatro primeros sellos de 1, 5, de 20 y 20 centavos y un sucre. Constaba el triunvirato anterior y los sellos de 2, 10 y 50 centavos constaba la efigie del general que era el general que manejaba todas estas guerras, todas estas batallas. Esto hubo un decreto que los sellos decían que debían venderse únicamente 2 días. La serie debía circular solamente por 11 días. Imagino que Valenzuela le comunicó esto al gobierno y que sería un éxito total. Inicialmente se había decidido que los sellos generarían fondos para ser divididos en partes iguales entre el gobierno y las personas que eran parientes de los fallecidos en la guerra del año anterior. El contrato se le dio a Valenzuela el 5 de septiembre de 1895 y él mandó imprimir los sellos en Alemania, supuestamente en Hamburgo. Hasta ahora no sabemos en qué casa filatélica, o por lo menos yo no sé en qué casa filatélica fueron impresos estos sellos. Lamentablemente no existen pruebas de los mismos tampoco y no existen, lo cual para una colección tradicional es muy importante, ¿no? La fecha inicial pretendida para emitir este sello fue el 5 de junio de 1896, en donde se conmemoraba un año del último guerra civil. Pero después fue movida al 10 de agosto y finalmente los sellos se emitieron el 9 de octubre de 1896. Esperaba obtener 30.000 sucres, pero la venta fue tan mala que hicieron extenderla hasta el 31 de diciembre. Igualmente, como las irregularidades de los correos ecuatorianos
han ocurrido casi siempre. Los sellos se usaron hasta prácticamente mayo de 1897. Los valores 1, 5, 20 centavos y un sucre muestran las imágenes del triunvirato, los 2, 10 y 5 las del general. Las planas son de 10 por 10, son 100 sellos, tienen bordes de plana, no tienen impresión de número de hoja y tampoco nombre del impresor. La perforación es 11,5 y los colores puede decir que son sensibles a la luz o sensibles a oxidación en el tiempo, de acuerdo a donde son guardados. Existen pequeñas variantes en las planas en donde se puede pensar en hacer una reconstrucción de las mismas, pero ya que fueron litografiadas no existe mucha diferencia entre uno y otro cliché. Entonces se pueden encontrar algunas que otras, pero no muchas, lamentablemente, ¿no? En lo que es el estudio de reconstrucción de planas. Un pequeño estudio que hice de reconstrucción sobre el un centavo rosado, encontré dos o tres play flows, como le llamamos, o cosas que se repiten en base a unos bloques grandes que tengo, en base a algunos planas que tengo, entonces pude encontrar en la misma posición el mismo, por decirlo así, variedad, no error, una variedad. Utilicé ahora utilicé un poquito lo que es la nomenclatura de lo que se usa en ajedrez. En base a esto puse la exposición de las planas en el sentido de columnas en letras y en el sentido de líneas en números para hacer un encuentro más fácil, ¿no? Como 5C, 5H y 5J son las posiciones que he encontrado en lo que es los play flows o los reconstrucción de plancha, los problemas de la plancha, ¿no? En la 5H tenemos un pico de pájaro que cambia lo que es de los labios de uno de los próceres. Y también encontramos en lo que es la 5C una muy marcada mancha blanca en lo que es la solapa del terno, ¿no? Esa es lo que es la posición 5C. Esto está reconstruido, reafirmado y en varios bloques y en varias planas se puede ver esa mancha blanca, lo cual constituye una interesante manera de ir buscando los sellos donde están ubicados. En lo que es el 2 centavos también he visto un 4 curvado en la posición 2D, donde ustedes pueden ver justamente en el sello de la derecha un cuatro completamente curvo en la parte superior. En relación a los otros 99 sellos, el 4 es completamente recto. Estas son cosas interesantes para lo que es una exhibición tradicional y pueden ser inclusive muestras hechas ex profeso por los impresores para algún otro objetivo, ¿no? Es todo lo que respecta a la emisión 1896. Otro sello diferente que pude encontrar es el 4D, en donde tiene rota en las dos o tres planchas que pude ubicar, o planas, como le llamamos acá. En la posición 4D está rota a la parte superior derecha. Yéndonos un poquito ya a los usos de lo que es esta emisión, se han encontrado usos del 9 de octubre. Aquí tenemos a la derecha una estampilla de 2 centavos con el 9 de octubre el 9 de octubre invertido en lo que es perdón, 9 de octubre totalmente centrado en el centro de la estampilla. Aquí vemos un 9 de octubre con invertido el año y la parte 9 de octubre el mes y el día bien, ¿no? En lo que es el 5 centavos. Es decir, existen estampillas con el primer día de emisión, que es interesante. También existen sellos con octubre, muchos sellos con materiales de octubre, de Guayaquil en este caso, y tenemos un 10 de octubre, el segundo día de emisión, también en un centavo. Estas cosas son a veces interesantes, muy, muy baratas en cuanto a costo, pero muy interesante de buscar en stocks, que esto estimula al filatelista a buscar en stocks este tipo de fechas con la información que tenemos sobre la emisión. También tenemos cancelaciones de ciudades, tenemos Babahoyo, a la izquierda, podemos ver también cancelaciones de Quito, cancelaciones de Guayaquil, cancelaciones manuscritas en pequeñas estafetas postales que no contaban con matasellos con el nombre de la ciudad, como por ejemplo Colimes, que matasello a la derecha, un sello en manuscrito. Y tenemos Tulcán al norte, frontera con Colombia. Lo que es las cancelaciones de ciudades.
Y podemos ver también los tipos de cancelaciones. Encontramos cancelaciones de romboides, cancelaciones mudas, cancelaciones de pluma, transmitido y cancelaciones de la U. Por los errores de esta emisión es bastante difícil de encontrar errores. Fue impresa realmente en Alemania, entonces quizá eso nos lleva a pensar que pues, fueron estrictos en el control de calidad, pero tenemos los errores de muy pocos conocidos, dos o tres errores. Aquí tenemos uno imperforado en lo que es la parte superior, esta es la única que conozco. Tenemos aquí una falta total de tinta diagonalmente. Esta estampilla es nueva, tiene goma, así que no ha sido sometida a conjuros con algodón y cloro, por decirlo así. Está realmente original. Y otros de estos sellos salió recientemente a la venta. Me parece que un azul con una falla similar en usado. Lo que es los colores, los cambios de color, no se puede decir que es un error porque esto no fue emitido originalmente de esa manera, no es un error en la imprenta. Estos son sellos que han cambiado el color en su tiempo y por lo tanto no deben tener un precio extra, por decirlo así, más bien quizás puedan tener un precio menor al original. En muchos casos se intenta vender estos sellos como sellos con error de color, pero esto no es así. Son cosas que la atmósfera y los sitios donde se ha sido guardado, quizás falta de luz, falta de oxígeno han llevado a que se cambie de color. Entonces hay que tener mucho cuidado esto en lo que es la apreciación el momento de poner precio a estos sellos. Estos son sellos oxidados, por decirlo así, yo los llamo de esa manera, y no son errores de color, son sencillamente variedades por el tiempo, debido al tiempo, ¿no? Inclusive arriba pueden ver una pareja en donde la una se ha conservado bien y la otra no. Esto ocurre mucho en lo que es el 1 sucre y el 20 centavos en esta serie. Lo que son los franqueos de esta serie no son tan comunes, tampoco tan difíciles, pero tenemos franqueos de Guayaquil a Quito, como es el caso del 5 centavos, que era la tarifa para un franqueo externo. Aquí otro sobre de Guayaquil a Quito, 5 centavos, lo más común usado. 10 centavos ya era una tarifa de doble porte porque era al exterior. Aquí tenemos un sobre de esmeraldas, bastante interesante en Nueva York, una localidad muy pequeña de esmeraldas, parodia Meglio. Y tenemos también un franqueo súper interesante de Río Chico, que es una ciudad muy pequeña, en donde en la parte de atrás podemos ver que tiene el matriz de Río Chico, pero fue cancelado en Guayaquil. El Río Chico atravesó tránsito Guayaquil y terminó en Nueva York. Lo que es esta serie de franqueos al exterior. También fueron utilizados estas estampillas para hacer pagos de servicios. En este caso, el correo también enviaba bultos, hacía una especie de delivery de bultos, delivery en este caso está pagando por el recibo de esta nota, ¿no? De envío. Valenzuela obtuvo los sobrantes de esta serie y para enriquecer el mercado filatélico a su modo, le aplicó el matasello UPU 23 de agosto de 1897. Me parece que este puede ser considerado como el último día de emisión. Entonces, él pidió el matasello, o uno de los últimos días, y en u- bloques enteros, múltiples enteros, plazos enteros, las mataselló y olvidó lavarlas, así que todas estas se reconocen fácilmente porque tienen la fecha aquella y tienen goma en la parte de atrás. Tenemos aquí otro, el de 20 centavos, y tenemos también el de 2 centavos, en donde en el montaje la parte superior de la bandeleta la giré para que puedan ustedes ver que tiene su goma intacta, ¿no? Y a pesar que está obliterada. Se dice también que falsificó a Estampillas Valenzuela, no tengo por seguro, no sé si fue el que falsificó o fueron falsificadas por otro lado, quizá algún falsificador en Europa. Lo que consta es que Valenzuela mataselló los sellos, pero estas falsificaciones no sé hasta qué punto les hizo él, porque requería ya de planchas y requería de un español correcto, y él era ecuatoriano, así que no creo que realmente lo que la literatura nos dice haya posible hecho que Valenzuela las haya falsificado. Es posible que él las mandó a hacer y que el fabricante cometió el error de ponerle un centavos, en plural, a esta estampilla y la falsificó de mala manera.
bajo orden de Valenzuela. No, 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 yo por lo menos no sé. En todo caso, es una emisión totalmente tosca, totalmente burda, con las caras totalmente diferentes y con un papel muy grueso, con una goma amarillenta y muy, muy fácil de diferenciarla. Aquí pueden ver el 2 centavos, antes veían el 1 centavo, fueron falsificadas todas las estampillas. Ahí termino yo que es 1896 y ahora vamos a lo que es la emisión resellada 1897-1898, que es la segunda parte. Esto se produjo debido a que en el camino de Ribamba a Guayaquil, cuando se enviaban las estampillas, hubo un robo, según la literatura de la época, y este robo de tal manera se dio para que no alcancen a llegar las estampillas hacia allá. Entonces, el gobierno central, para evitar que sean utilizadas, aplicó un resello de 1897-1898, un bienio, para que estas estampillas puedan ser utilizadas en estos 2 años. No solamente a lo que es la emisión conmemorativa, sino también a la emisión CIVEC de Vicente Rocafuerte de 1894, la emisión CIVEC de Vicente Rocafuerte de 1895 y algunos timbres fiscales. Esto se puede ver en el libro de Ecuador de Cibeguira, de Roberto Delia y Douglas Armitage. Se puede ver en profundidad lo que son los resellos originales, los resellos falsificados, que fueron muchísimos, en lo que respecta a 1897-1898. Lo que respecta a nuestra serie, el 1 centavo fue el único que fue resellado con un sobrecargo, con un resello grande, perdón. El resello fue puesto, estas tablillas fueron puestas a la venta en abril 1 de 1897. Como ustedes pueden ver, tiene un 9 semicerrado y un 1 casi corto, que es el tamaño grande. Estas son sumamente difíciles y escasas en lo que es franqueos. Se usaron poquísimos meses. Aquí pueden ver ustedes mayo 22 de 1897, una postal station en una tarjeta postal de 2 centavos con 1 centavo, 3 centavos de Guayaquil a Bombay. También existen errores. En la colección Conans pudimos encontrar algunos errores en donde vemos este bloque que consta de 6 sellos con el resello y 3 sin el resello. También se encuentra el resello invertido en el 1 centavo, grande, y también se encuentran unos usos bonitos de lo que es abril de 1897. Finalmente, al parecer, obtuvo este resello el señor Valenzuela y aplicó el 2 centavos, el 5 centavos y el 10 centavos. Estas se consideran hechuras, no se consideran, son falsificaciones. Hay gente que le llama resello privado, yo lo llamo falsificación porque no tiene ningún tipo de soporte legal y incluso está en algunos catálogos internacionales. No existen, por supuesto, en sobre, ¿no? Los resellos grandes en estas tablillas. Los resellos chicos fueron realizados en lo que es otra imprenta. Esta también se hizo en cambio sobre toda la serie, no como el grande que se hizo solo sobre el 1 centavo. Esta se hizo sobre toda la serie y obviamente los valores de 50 centavos y un sucre son sumamente complicados de encontrar. Encontramos también que el un sucre se torna en color brown, como les manifesté anteriormente, inclusive con el resello. Errores de los sobrecargos pequeños también fueron encontrados en la colección Conex y existen parejas con triple resello, parejas en donde tienen dos resellos de manera normal y un resello de manera invertida, otros con doble en lo que es el 1 centavo y con doble en lo que es el azul. Cartas son sumamente raras, del 97-98. Al parecer esta serie se usó solo en julio y agosto, me parece, de lo que es el año 97. Aquí pueden ver una carta enviada a Nueva York desde Guayaquil. Se dio el lujo también Valenzuela de poner supuestamente el resello original, porque tiene el 9 corto gótico, en lo que respecta a las falsificaciones. Se encuentran 4 falsificaciones hasta el momento, porque después se encuentran los otros valores con este resello de este bien y también. Para pasar a la parte 3 finalmente, es otro resello que se hizo en lo que respecta a esta serie, es el asalto que hubo en el camino de Quito a Guayaquil, es otro asalto que supuestamente la literatura filatélica habla de la época que se hubo en el camino de Quito a Guayaquil y se robaron 7.000 sucres en estampillas, justamente reselladas 1897-1898, que eran las anteriores. No sé si serían solamente esas o también tendrían rocafuertes. Y básicamente, como Guayaquil no recibió los resellos,
procedió a imponer esta marca de 2 centímetros correos provisional en lo que es la serie en los saldos que le quedaban. Originándose esta tercera emisión, en lo que respecta a este tema del día de hoy, con correos provisionales y el escudo de armas en el centro con color negro. Estas se usaron solamente en julio y agosto de 1897 para que sepan la rareza de esta serie. Tenemos una carta, julio 3 del 97, de Guayaquil a Hamburgo, pagando single wrapper para Alemania. Y, lo que es esto ya es una carta en cambio, pagando un correo exterior de 10 centavos, que era lo que costaba. El precio anterior era para las fajas, el precio este es para las cartas, 10 centavos. Una letra simple a lo que es el exterior, aquí en Nueva York, con el resello con correos profesionales, julio 10 del 97, 3 días después del anterior, y a 10 días únicamente de haberse lanzado esta emisión. También tenemos los errores, tenemos un error en invertida, original, a la izquierda, tenemos una pareja con resello invertido también en fragmento y un sello con doble a la derecha. Bastante raros estos errores. Y de las piezas más raras que hasta el momento se han mostrado junto a los sobres son estas tres, sobre todo las dos últimas, que es 50 centavos, un peso pesado ya, y el un sucre, que es ya el peso más grande, el un sucre usado genuinamente en 1897, en lo que se conoce los únicos fragmentos conocidos. No se conoce cartas de estos dos valores, 50 centavos y el un sucre, para el tema de lo que es el correos provisionales. Esta emisión también no podía ser escapada de las manos de Valenzuela. Él reselló en otros colores a los originales, que eran negros, en violeta y azul, planas completas de esta emisión, y le dio también el matasello que él tenía en su poder, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver estas reimpresiones, estas falsificaciones, tanto de resello como de matasello hechas por Valenzuela. Y no contento con eso, le puso el resello original en negro a estampillas falsas, el 1 centavo, el 2 y el 5, y que se han encontrado hasta el día de hoy en el tema de lo que es correos provisionales. Luego de haberles comentado lo que es respecto a las 3 etapas de esta serie, ahora paso un poquito a comentarles del montaje tradicional que yo hice en esta serie, arrancando con la primera hoja en donde cuento la historia de lo que pasaba en el país, el primer momento donde se emitió la serie normal, el segundo momento en 97-98 el bienio y el tercer momento con correos provisionales, y paso a mostrarles en base a los valores. Aquí muestro lo del un centavo, esto lo voy a pasar un poco rápidamente porque es solamente para que tengan una idea, un montaje bastante básico, bastante sencillo, con mucha repetida, no es un montaje ideal, pero es una especie de consejo de cómo poder llegar a hacer tu primera exhibición cuando tienes ganas de meterte en lo que es el montaje tradicional y arrancar lo que es a exponer algo. Arriba puse nuevas, acá hice un estudio de la plancha con los plate flows o los diferencias de pequeños sitios que encontré. Acá un poco de franqueos, luego pasamos a los 2 centavos. Interesante esta manera tuve que montarlo en A2, un poquito nuevo. Interesante, ya que las planas no daban para otro planteamiento, por decirlo así, otra presentación. Fue un poco complicado el montaje en A2, pero finalmente en los marcos esto calzaba perfectamente. Acá el 2 centavos, también parte derecha Valenzuela. Luego pasando el 5 centavos en verde, un poco de franqueo, lo que es mata sellado previamente por él, un poquito de cartas, poco de matasellos de varios sitios, errores, este el error amarillo que les mencioné, otra carta, un poquito de cancelaciones, vamos jugando con bloques, jugando con parejas, con sueldos, tratando de hacer lo que se visualice de buena manera, un sobre al centro. Como les dije, estas estampillas son bastante económicas y se pueden conseguir sin dificultad. Las planas son un poco difíciles de conseguir, estas son las únicas que he visto, no conozco más de estas, pero hemos ido montando en base a lo que tenemos, ¿no? Aquí tienes el 20 centavos preobliterado de Valenzuela, cancelaciones UPU, igualmente parejas, sueltos, y vamos por valor, 20 centavos, 50 centavos, un sucre, y mostramos también, entramos en un campo un poco peligroso, que es mostrar falsificaciones en una exposición, pero como son diferentes y como mencionamos que son falsificaciones, no le veo problema. Aquí mencionamos el 1 centavo, 2 centavos, mostramos el 5, 10, 20, 50 y el Unzuke en falsificaciones, con distintos colores también, ¿no? Pasamos ya a la segunda etapa de 1897-1898, mostrando franqueos, errores, un centavo, 2 centavos,
10, 20, 50 y el un sucre abajo, rematando con los cuatro overprint en falsificaciones que les mencioné. Pasamos a la tercera etapa, cobres provisionales, serie original a la izquierda, serie falsificada a la derecha, sobre la mitad y una plana de Valenzuela en el centro, ¿no? 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 20, 50 y a la derecha abajo los valores más difíciles son los fragmentos de 50 centavos y un sucre originales. Y finalmente, cómo quedó el marco uno, un aspecto general, cómo quedó el marco 2 a la distancia, el marco 3, el marco 4 en páginas A2, bastante complicado, el marco 5 y el final que abarca los 5 marcos y cómo yo lo presenté esto en MEPSI, en Oaxaca recién en 2024. Finalmente, para hacerles los agradecimientos a las personas que me ayudaron con esta exposición, que fue Santiago Villagómez, expresidente de AFE, por haberme invitado a participar en la misma. A nombre de AFE, MEPSI, que nos recibió con Jorge Guayas a la cabeza, Cofumex, las grandes atenciones de David Brown, Alejandro Grossman, Jaime Benavides y José Arnulfo Cosio, que estuvieron en todo momento junto a nosotros, apoyando en Oaxaca MEPSI 2024. Por otro lado, también es importante mencionar a Eduardo Barajas, presidente del Museo de Oaxaca, y sobre todo a Alfredo Herpelú, que sin la iniciativa de lo que es el apoyo para poder realizar esta exposición con los países de FIEF que fuimos. No hubiera sido posible sin su patrocinio y sin su apoyo. Muy agradecido todo lo que él hizo por todos los que fuimos, por mí, por lo que yo fui y por lo que pude representar a Ecuador en lo que es esta exposición. Y en el montaje a nivel local, a mis amigos de siempre, mis hijos, que son Henry, Jean-Paul y Fran. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que no les haya aburrido y que haya sido rápido en el tema del día de hoy. Muchas gracias por la charla, muy interesante. ¿Preguntas o comentarios para Paul? Por mientras aparecen las manitos en alto, Paul, primero, nuevamente felicidades, muy interesante. Paul, como si lo escuché bien, mencionaste es que esta emisión no se tiene certeza dónde se imprimió, ¿correcto? Correcto. Se sabe que es en Hamburgo. Se tiene registro oficial, se tienen cartas dirigidas a Valenzuela en donde se le da la emisión, se le otorga la emisión. Inclusive se le dice que la emisión tiene que llevar la efigie de Eloy Alfaro, que finalmente no la llevó, pero no se tiene razón de en dónde fue. En algunos catálogos se dice empresa en Hamburgo, Sí. pero no sé. Ahora, a través de mi oficina, a través de lo que nos reunimos, quizás alguien vea un diseño similar para esos años y quizás alguien pueda decir, sí, fue en esta imprenta. Mi país en estos años fue similar. Es un papel brilloso Ujú. y de buena calidad, con goma blanca atrás, muy buena la calidad de la impresión, pero yo por lo menos no sé en qué imprenta fue hecho. Se me ocurría, tal vez, no sé si perdón, no sé si funciona ya igual cuando, bueno, supongo que tuvo que haber algún proceso tal vez de licitación o algo, o en algún archivo se tuvo que haber hecho algún pago, o en alguna memoria de alguna Secretaría de Estado. Tal vez hay, no sé si han buscado o simplemente eso se perdió, toda esa información, o cree que Realmente yo no he exista. buscado, yo hasta ahora nunca me he metido en una biblioteca a buscar nada, la verdad. Todo lo que he visto es en catálogos y en internet, pero cuando me jubile me meteré a las bibliotecas, capaz que se encuentre. Pero yo pienso que los pagos fueron a él y que él a Mm, su vez mm. Es fue posible, el que sí. contrató. Entonces puede que sea difícil que en instituciones estatales se encuentre algo de eso. Eso fue una cosa privada que hizo él, de Ujú. acuerdo a los catálogos, ¿no? Sí. Pero no sé, en algún momento quizás se pueda saber más en qué imprenta se hizo eso, en dónde se falsificó y todo eso. Ah, perfecto. Muchas gracias, Paul. Ah, espérate, se me ocurre otra pregunta que te tenía. Eh, Viendo esa falsificación que era tan mal, porque hay falsificaciones que son buenas o tan malas, eh, ¿se volvió tan escasa la emisión que requirió que fuera falsificada? Te lo pregunto porque aquí tuvimos un caso similar, una emisión que no fue rara,
pero sí se falsificó porque el gobierno tenía una política de solo vender para franqueo, pero una vez que esa política se quitó, el mercado se saturó de tanto la original, la legítima, como las falsificaciones que estaban circulando. Con esta, ¿alguna posible hipótesis de por qué la falsificaron? Si fue una estampilla, bueno, no tan común, pero que estaba, creo, por lo que entendí, a disposición. Sobre todo Bueno, por los muy valores buena bajos, pregunta. lo que Muy mostraste eran buena los valores pregunta, bajos. sí. Eso es un poquito el chip que tenemos los filatelistas, ¿no? Que a veces pensamos que las falsifican para vendernos a nosotros. Ujú, Y tienes que irte al túnel del tiempo y meterte en esa época. Estas estampillas son sumamente comunes. En ujú, la época eran sumamente comunes en usado, en nuevo, no planas, pero en nuevo, sí. sumamente comunes. Inclusive en paquetería las encuentras. Así que la falsificación se pudo haber dado en función de cómo ahora falsifican los billetes y las monedas, una especie de falsificar para vender y no a los filatelistas, sino para tratar de evadir que el erario nacional obtenga esos fondos y obtenerlos de forma privada, ¿no? Pero es una estampilla sumamente común, sumamente común. Tanto toda la serie sin el resello, y inclusive con el 97-98 y con correos provisionales, las falsificaciones fueron hechas sobre falsificaciones, o sea, Ujú. una cosa así un poco ridícula, ¿no? Más bien puede decirse que podría haber sido travesuras del dealer este, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Eh, Mario, vi que tenías la mano en alto, no sé si por error la bajé. No, muchas gracias. Sí, quería preguntar, ¿estas falsificaciones eh, se han encontrado en carta? Eh, No, 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 ok, no, para nada. No, para nada en carta, y realmente son estampillas que las originales no pasan del dólar, o sea, no tiene sentido de falsificaciones modernas, por decirlo así, en temas del bienio 1897-1898, para llenar huecos en algo, ¿no? O sea, se encuentran, son sencillas. Lo que no se encuentra son sobres. Sobres son bastante complicados y falsificaciones de sobres no hay, ¿no? muchas Un tema gracias. muy raro, sí. Aquí lo veo a José Arnulfo. José Arnulfo, ¿cómo estás? Hola, Paul. Muy bien, ¿y tú? Hola José Arnulfo. Disculpas que te puse en agradecimientos con C, ahorita mismo la cambio. Ha sido con S. Ah, no hay problema, Paul. Te Ahorita la agradezco cambio. mucho la mención y te felicito por tu presentación. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Muchas gracias. Gracias. Pablo, tu micrófono. Pablo, tu micrófono. Tienes razón, Pablo. Todo lo que está diciendo es correcto. Espero que se haya Ahora entendido. sí, ahora sí te escuchamos. Ahí está. Pues te felicito. Realmente una forma muy interesante de armar las presentaciones. Pues tu experiencia lo hace y el conocimiento. Yo me voy por otro lado. En las presentaciones, en las disposiciones, ¿te aceptan las hojas A2? Yo tenía entendido que era limitado. Y la otra pregunta ahí mismo, si te aceptan la presentación de una plana completa de estampillas, que yo no sabía si eso era autorizado. Bueno, mira, aquí tienes que hacer la que yo hago. Tienes que coger y llegar sin avisar. Y te pones a mandar cartas y a preguntarle al comisario, el comisario le va a preguntar al subcomisario, el subcomisario le va a preguntar al jefe de montaje, el jefe de montaje le va a preguntar al jefe de marcos, y el jefe de marcos le va a mostrar al empleado, o sea, una burocracia tremenda. Tienes que llegar y vos mismo solucionar, o sea, tú mismo solucionar. Yo vi una bonita presentación hace muchos años me parece que era de un marco en donde tenían solamente, era una sola hoja en todo el marco y ahí se mostraban planas. Entonces, claro, el importante es mantener las medidas, que tus 4 hojas, tus 16 hojas, si llevas a 4, sean de las medidas del marco. Si llevas a 3, tus 8 hojas sean de las medidas del marco. Si llevas a 2, que sean de las medidas del marco. Porque finalmente las bases en donde está el cartón, donde se montan las páginas,
pueden sacarse, sustituirse. En este caso, lo que me dijo Jaime, Jaime Benavides, ¿sabes qué? Ándate, monta tú mismo y rompe las bases de eso. Entonces yo cogí, saqué las bases con cuidado y las monté, ¿no? Pero, pero sí, es una muy buena pregunta. En una exposición internacional FIP sí se debería enviar una carta avisando, porque si es que lo haces con tiempo, te pueden dar marcos para la ocasión, o sea, en donde tú puedas mostrar de esa manera, ¿no? Carlos Vergara parece que tenía una exposición en Río o en Taiwán, no sé, en donde tenía un marco así, una cosa así con planas y cosas. Pero el problema está que yo tengo como 8 o 10 planas, entonces yo tenía al principio, en el primer remonte tenía 4, o sea, 3, y los sitios de las planas tenía 2. Después se veía pésimo, entonces dije, no, me voy todo con A2. El problema, Pablito, ahorita de la 2 es el transporte en avión, porque no puedes llevar una Sí. maleta chica en el pasaje que te venden ahora, que solo puedes ir con el pantalón y los dos bolsillos, no puedes llevar nada más. Entonces, si llevas una mochila, ya es un pago extra. Si llevas otra, o pago. Entonces, acá toca comprar maleta grande, porque es la única manera, y mandar en equipaje. Rezando, mandar en equipaje debajo del avión, es la única manera que tienes para enviar la dos. No entra en maleta de mano. Sí, muchas gracias. Veamos si se puede montar algo al respecto. Gracias, Paul. Me da las órdenes, Pablito. Perfecto. Mario, aviso que tenías la mano en alto después de Pablo, pero se bajó. Sí, gracias. De hecho, bueno, tal vez ahorita podría comentarnos don Luis Fernando, que tiene un poco más de experiencia, pero creo que para cuestiones FIP no hay limitante. El área que te dan es el tamaño del marco y la complejidad, justamente como dice Paul, es el transporte. Pero, pero puede ser la hoja del tamaño que se adapte al material que vamos a presentar. Eh, con relación a esto que acaba de mencionar Mari, mencionó Pablo, igual aquí nosotros hay una colección que va a tener un pliego, una planilla realmente grande. Y sí se puede, porque ya hemos visto en otras exposiciones, sobre todo FIP, que sí hay hojas como las que nos mostró Paul. Eh, pero el único problema es el mismo que menciona Paul, el transporte de esas piezas. Eh, la solución que hemos encontrado, y creo que es la que mucha gente encuentra, es llevar esas hojas desarmadas y armarlas en la exposición, porque es un dolor de cabeza, en serio, llevar esas piezas tan grandes, pero tienes que mostrarlas porque obviamente si hay algo interesante en una posición, en la otra y en la otra, es parte del conocimiento que quieres que quieres mostrar. Entonces, sí es un reto, pero esas piezas también tienen que ser expuestas y hay que ingeniárselas. Así que, Paul, muy interesante esas hojas, cómo las mostraste, me gustó mucho. Sé que es un reto, pero también demuestra que no. Supongo que no es fácil encontrar una de esas hojas completas, que eso No, sí, también en es los un ciber te plus. imprimen eso, no, no hay problema. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es No, cómo me se refiero a las está planillas, al enviando. pliego. Eso no es fácil encontrar uno entero. O Claro, tienes que comprar la grande para que bueno, te o la... sea, sí, no, no, y me refiero también, imprimir ya tu hoja de montaje. Sí, sí, Ese es sí, otro reto porque no es todas otro las reto, impresoras sí. agarran ese Claro, tamaño. no, Sí. esto no lo puedo hacer en casa, No, 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 no. se tiene que ser hecho Entonces, en lugar ahí especial. tuve yo 3 personas que fueron las que mencioné al final, que son las que me ayudaron en eso. Otra cosa importante aquí para el tema de lo que es el desarrollo del tratamiento es cómo va la mirada, ¿no? O sea, tienes Ujú, las dos, entonces arranca la historia arriba y ya no va a la derecha, sino hacia abajo. Termina de ir hacia abajo y arranca de nuevo a la derecha. No ujú, sigue hacia abajo verticalmente. Entonces la A2 se lee desde arriba hacia abajo y luego la página de arriba tiene que ir la siguiente. ujú, Y luego la de extremo izquierdo y luego el extremo derecho. Eso es interesante porque inclusive yo me equivoqué cuando monté, puse la uno, la 3, la 2 y la 4. Digo, no, no, a ver, aguanta. No, claro, se le puse en base a colores, pero no, tienes ujú, que leer. La uno acá, la 2 acá, ujú, la 3 acá, la 4 acá. Y finalmente, de esa manera, lo que es el armaje, por decirlo así, ¿no? De lo que son las planas, se encontró, yo me decidí exponer esto porque tuve una oportunidad de comprar estas planas juntas, ujú, todas, que no se da todos los días, o sea, que ujú, vengan y te vendan 15 20 planas de una serie, es difícil. Entonces, como ya tenía eso, que me podía dar el espacio a cubrir, decidí hacer los 5 marcos.
Sin esas planas, una sola serie es muy difícil de hacer 5 marcos, a no ser que tenga errores, pruebas de dado, pruebas de esto y el otro, ¿no? Pero esta oportunidad fue por el tema de las planas, que cubre mucho espacio. Sí. O sea, esta exposición obviamente no va a puntuar muy bien en lo que es una exposición internacional FIAB ni FIP. Por suerte, lo que estuvimos en Oaxaca fue una cosa simbólica, una colección por país, más que nada contribución. No estuvimos en competencia, pero en lo que es puntuación para FIA-FIB, esta colección no va a puntuar bien porque tiene muchos sellos sueltos y tiene planas repetitivas, ¿no? O sea, la historia que está atrás es interesante, pero una exposición internacional realmente este tipo de colección no va. Este es, es un tipo de colección más bien para gente que quiere empezar a exponer a nivel nacional y tiene una serie y tiene muchas cosas de la serie, tiene cancelaciones, tiene sobres, tiene colores, tiene algo de múltiples, una especie, una conducción por ahí de los primeros pasos de un expositor, por decirlo así. Este es un buen ejemplo para eso. Perfecto. Roberto. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Paul. Gracias. Interesante tu charla. Quería hacerte una consulta. En el tema de la sobrecarga de correos provisionales, ¿existen otros colores o solo en negro? Bueno, no es sobrecarga, sobrecarga es todo aquella que le aplican cuando cambia el valor. Esta vez no cambia el valor, entonces es un resello. O un El, resello, perdón. sí, el resello este existe en azul y en lila, que fue hecho por Valenzuela, en planas completas, nuevas, con goma, Ujú. tal como lo demostré. Y todo lo que no es negro es reimpresión hecha por Valenzuela y es falso. Lo que es en lila sería, en todo Lila y caso, azul, falso, reimpresiones hechas por Valenzuela. ya. Solo Mm, las negras son las originales que se encuentran en sobre. ya, ya. Gracias, Paul. De nada. Paul, esta falsificación, ¿se sabe qué tanto tiempo después apareció, después de que salió a la emisión? Buena pregunta, pero debe haber sido casi en la época porque están muchos catálogos, dice que exist forgeries, así que Ay, debe haber sido en la época, sí, sí. Son mucho más raras que las normales, ¿no? no, sí, eso a veces pasa, sí pasa con una emisión de aquí. Son Es más no, fácil no encontrar la rarísimas, falsificación. pero más difíciles de encontrar, sí. Ujú. Y obviamente hay que tenerlas, porque si ya estás en Sí, el tema, hay que tenerlas, ¿no? sí, perfecto. Ok. No miro, no miro más manos en alto, Paul, así que nuevamente felicidades por la presentación. Estuvo muy Gracias por interesante. venir.